No era un elemento tan fuerte, prácticamente el valor de mercado no existía. Pero este precio deseado u obtenido en función de la oferta y la demanda tiene que darse dentro de características especiales para que se pueda considerar un valor de mercado. ¿Qué nos dicen? Que el valor de mercado vale en un mercado abierto. ¿Qué consideramos o qué se considera para la norma un mercado abierto? El mercado abierto es cuando no tiene intervención por parte del Estado o cuando no tiene condicionantes especiales, como por ejemplo ocurrió en el año 2002. En el año 2002, a posterior cuando los fondos y los ahorros de la gente quedan en los bancos, desaparece prácticamente este valor de mercado. ¿Por qué? Porque no había una oferta y una demanda. Había solo ventas de las propiedades por parte de sus propietarios por alguna razón de necesidad. Entonces, este valor por el cual se intentaba vender o tenía que ver con la deuda del crédito hipotecario o tenía que ver con alguna otra deuda que tuviera que saldar el propietario y que vendía prácticamente su propiedad por ese valor. Otra situación que hubo también en esa época que convirtió este mercado abierto en un mercado opuesto, tuvo que ver, por ejemplo, cuando se decidió que las unidades nuevas podían ser compradas a través de los bonos que implicaban el corralito. Entonces, las empresas constructoras empiezan a vender estas unidades, pero claro, obviamente no recibían un dinero contante y sonante, sino que recibían un bono a cobrar a posterior. Entonces, obviamente, los valores de las propiedades se incrementaban notoriamente. Entonces, por ejemplo, un departamento de 2 ambientes que históricamente estaba en nuevo entre 60 y 70 mil dólares se vendía en 100 mil. ¿Y por qué se hacían esas operaciones? Porque los tenedores de ahorros preferían convertir en un bien ese ahorro que estaba en el banco a esperar que se cumplieran determinados tiempos para poder hacerse con un dinero que no se sabía muy bien en qué condiciones se iba a poder recuperar. Entonces, esas son condiciones de mercado no abierto. El mercado abierto es cuando realmente podemos hacer oferta y demanda y no hay ningún tipo de regulación que impida los valores concordados entre las partes. Y también hablamos de un tiempo razonable, porque cada tipología, digamos, tiene su tiempo razonable de venta. Cuando estamos hablando de unidades chicas o de unidades de propiedad horizontal, en este caso, fundamentalmente nos vamos a referir a viviendas, porque lo que ustedes más van a tasar con relación a este convenio que van a llevar adelante son unidades de vivienda. No son unidades ni comerciales ni unidades industriales o de depósitos. Entonces, estos tiempos razonables nos garantizan de que el precio o el valor que se está pidiendo por una propiedad es un valor que puede tener viabilidad en el tiempo y no que por caro, por ejemplo, se extienda a través del tiempo. Y vamos a ver ahora, cuando veamos el método de comparables, que es importante saber cuando nosotros tomamos un antecedente para llegar al valor de nuestra unidad, saber cuánto hace que esté en venta, cuántas veces se modificó ese valor, si primero era 90, después 85, después 80 y termina siendo después de 6 o 7 meses en 70. Esos son datos que nosotros vamos a tener que tratar de averiguar porque hacen mucho a la realidad del valor de una propiedad. Bueno,
Lo que sigue es el valor real, que es el valor final en que se comercializa efectivamente. Hay países donde estos datos de los valores reales aparecen, digamos, publicados de manera de que se puedan utilizar para antecedentes en los informes de tasación. Cosa que acá en Argentina es más difícil porque, bueno, a veces estos montos se modifican a los efectos de las escrituras y entonces no aparecen como, ni tampoco se publican de manera tan abierta como para poder tener acceso a ello. Otro tipo de valor que tenemos es el de libre inventario, que es para fines contables. Normalmente las empresas los hacen para figurar en sus balances. Otro valor es el impositivo, es el determinado para finalidades fiscales, a los efectos de aplicar las tasas de impuestos. Es esto que yo les decía cuando hablábamos en la diapositiva anterior de pedido por entes gubernamentales. Por ejemplo, cuando Rentas hace este tipo de tasaciones, no tienen nada que ver con los valores. The conference recording has failed. Terminan siendo terminan siendo las valuaciones fiscales, que son las que sirven para aplicarle alicuotas y cobrar los impuestos, pero que no tienen nada que ver con el tema del valor real. Pasamos a la siguiente, donde tenemos el valor de expropiación. Está determinado como una indemnización que se adopta, como les dije antes, por negociación, o cuando se hace por fallo judicial es porque tuvo intervención el Tribunal de Tasaciones de la Nación, en el caso de tasaciones nacionales. En el caso de expropiaciones que son provinciales, en general cada provincia tiene también un ente que se ocupa de esto. Y si no, se pueden solicitar al Tribunal de Tasaciones de la Nación, que no solo se ocupa de tasar bienes. Por ejemplo, cuando se hace la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Tribunal de Tasaciones de la Nación, además de tasar todos los bienes en cuanto a edificios que tenía en ese momento, tuvo que tasar los sistemas de computación y tuvo que tasar los aviones. Entonces, realmente también hay algo que, digamos, para nosotros no es tan aplicable, pero tenemos que tener en cuenta que las tasaciones no solo son, digamos, para propiedades, para bienes inmuebles, también hay tasaciones de bienes muebles. Por ejemplo, las obras de arte son toda una especialización. Digamos, los que hemos hecho el posgrado acá en la Facultad de Arquitectura, teníamos como elección poder hacer el módulo con España, con Valencia, de la tasación de obras de arte. Y también es una de las posibilidades que dan las tasaciones. También se tasan vehículos, o sea, hay toda una amplia gama, aunque nosotros, por nuestra especialidad, estamos dedicados a la tasación de inmuebles. Pero la tasación de bienes muebles también es muy amplia. Bueno, vamos a ver el valor de aprovechamiento. Este valor de aprovechamiento se define en función de las máximas posibilidades que me da un bien. Vamos a ver que este valor de aprovechamiento, por ejemplo, se materializa a través del FOT posible que tiene un terreno. Cuando nosotros tenemos que tasar un terreno, lo importante en ese terreno es cuál es toda su potencialidad, y de acuerdo a la potencialidad que tiene es digamos, el valor o el precio que vamos a obtener por él. Este valor de aprovechamiento vamos a ver que lo utilizamos en uno de los métodos específicos, que es el método del costo residual. Valores locativos,
Fíjense que cuando estamos hablando del valor locativo, hablamos del alquiler o arrendamiento, que puede ser anual, mensual o periódico, que compense con intereses razonables el valor del inmueble. Esto en realidad, si lo tomamos así, sería la definición de un alquiler. El alquiler es eso, es la compensación de lo que cuesta del capital invertido en ese bien, a través de un pago mensual. Pero se convierte en valor locativo cuando a este monto le deducimos los impuestos, el mantenimiento de la propiedad y las posibles reparaciones a realizarle. Entonces, cuando al alquiler se le descuentan estos elementos, se convierte en un valor locativo. Y muchas veces el valor locativo se utiliza, digamos, cuando hay una propiedad que está en condominio y queda solo en el uso de una de las partes, la otra parte tiene derecho a recibir una compensación por ese bien. Y eso es el valor locativo. Y por último tenemos el valor de reposición. Valor de reposición, como todos recordamos, es el valor que tiene la construcción al momento en que la estamos analizando. Esta puede ser bruta, que es la construcción a nuevo, y el neto, que es el bruto cuando está disminuido en la actualización o en la depreciación de acuerdo a su antigüedad y estado de conservación. Bueno, cuando hablamos de las tasaciones, tenemos dos elementos o dos principios. Estos principios son el de sustitución, o sea, algo vale por lo que brinda o por lo que sustituye. Y la temporalidad. La temporalidad es un dato que es fundamental, porque nosotros podemos estar hoy tasando una propiedad en este momento, pero en este momento no es un momento apropiado para tasar por la falta de luz, para ver las características del bien, pero digamos que vamos a tasar a las 2 de la tarde y ese bien tiene un terreno y una construcción. Pero una hora después, por cualquier situación, un incendio, desaparece lo construido. Entonces, nuestra tasación, que fue hecha a las 2 de la tarde, respondía a lo que había en ese momento y en ese lugar. Que a posterior de eso la situación cambie y el valor que tenga es solo el de terreno, porque lo que había arriba ya no está, es otra historia. La historia es que cuando yo hago la tasación, el bien se encontraba en la forma en que yo lo denuncio. Y fíjense que en la norma 2563 nos hablan de las fotografías necesarias que complementan el informe de tasación. Y nos dicen que las fotografías deben ser de la fachada, de los locales interiores principales, del entorno, para que esto nos dé una idea bien concreta de qué es lo que estamos tasando. Y luego nos pide una fotografía de cada uno de los elementos de comparación que vayamos a utilizar y que son los que nos permiten determinar el valor de la propiedad que nosotros vamos a tasar. Bueno, en cuanto a metodologías, está la metodología directa, que es la comparativa con operaciones similares. Esto se lo llama método sintético, de mercado o de comparables, y tiene dos vertientes. Una que es la estimación directa y la otra que es la estimación estadística. Nosotros vamos a utilizar la estimación directa porque vamos a utilizar un número de comparables necesarios o de testigos, como también se los llama, como para poder deducir el valor de nuestra propiedad. Las estimaciones estadísticas se utilizan con bases de datos, con una gran cantidad de elementos de comparación y justamente con
estas aplicaciones de las fórmulas estadísticas nos va a determinar cuál es el rango de valor apropiado, Pero en realidad estas estimaciones estadísticas a nivel individual no se utilizan, por lo menos en el país y por ahora. En algún momento tal vez, digamos, toda esta norma que nosotros tenemos de parte del Banco Central, la 2563, se basó en los métodos de tasaciones europeos y americanos. Y, por ejemplo, en Europa, hoy en día las estimaciones estadísticas son las que llevan un lugar preponderante. Así que probablemente con no mucho tiempo también nosotros tengamos que utilizar estas estimaciones estadísticas. Pero por ahora se utiliza la estimación directa. Y la metodología indirecta es cuando nosotros trabajamos con la rentabilidad o la capitalización para poder establecer el valor de una propiedad. Bueno, vamos a meternos un poco ya en lo que es el tema específico, porque el método sintético de valor de mercado o de comparables es el que en realidad vamos a utilizar con la norma del Banco Central. Entonces, se basa en obtener el valor de una propiedad por comparación con bienes semejantes, aplicando coeficientes de homogeneización para obtener así el valor de mercado de la propiedad a tasar. Ahora, esto digamos es la definición, pero vamos a desmenuzarla y vamos a ver cuáles son las formas en que debemos realizar o aplicar este sistema. Cuando nosotros acá habla de obtener el valor de una propiedad por comparación con bienes semejantes, tenemos que considerar que, por ejemplo, si nosotros debemos tasar casas con lote propio, estos elementos de comparación deben ser de la misma tipología. Cuando nosotros tasemos propiedades, propiedades horizontales, si tasamos departamentos, los comparables tienen que ser departamentos. Si tasamos PH tipo casa, los comparables tienen que ser PH tipo casa. Y si tasamos dúplex, los comparables también deben ser dúplex. O sea, esto es importantísimo. En primer lugar, mantener la misma tipología para los comparables que la propiedad que nosotros tenemos que tasar. Otro elemento muy importante para estos bienes semejantes es que sean de la misma zonificación. O sea, nosotros no podemos mezclar una zonificación, una tasación de una propiedad en una zona residencial con una propiedad que esté ubicada, por ejemplo, en un distrito comercial. Porque eso nos va a traer mucha incompatibilidad y mucha distorsión entre el valor de la tierra, por ejemplo, de un distrito y el otro. Entonces, otra de las cosas que hay que tener mucho cuidado es esto, que sean de un mismo distrito. Y en lo posible, que el valor del FOD que corresponda a esos distritos sea equivalente. Porque, bueno, los terrenos, como ya hemos dicho, valen muchas veces por la potencialidad que tienen, y si nosotros estamos tratando un FOD 1 con un FOD 2.5, la potencialidad de metros a construir en el 1 es muy inferior o suficientemente inferior al 2,5. Después vamos a ver, cuando veamos ahora en desarrollo particular de la norma del Banco Central, cuáles son las otras similitudes que tienen que existir. Pero cuando hablamos entonces de bienes semejantes, sabemos que tienen que ser muy parecidos. Dice que aplicamos coeficientes de homogeneización. Eso ya lo vamos a ver después, que son esos coeficientes que nos permiten que a partir de cada uno de estos bienes semejantes o comparables o testigos, aplicados estos coeficientes,
se puedan convertir en el equivalente a nuestro objeto de tasación. Y entonces, de esa manera, nosotros obtenemos, por cada uno de estos comparables o testigos, un valor posible para nuestra tasación. En este método es fundamental la similitud de características entre los comparables y la propiedad a tasar para que no se produzcan distorsiones en el valor obtenido. Bueno, otro de los métodos que hay para las tasaciones es el método del costo residual. Cuando nosotros no tenemos posibilidades de obtener el valor del terreno a través de comparables, porque es una zona con poca vacancia o por alguna otra situación, lo que podemos utilizar es este método, que es el método residual en realidad, o del costo, y obtenemos el valor del lote considerando primero su potencialidad. Vamos a ver qué es todo lo que podemos construir. Vamos a tener que analizar en esa zona cuál es el emprendimiento que nosotros queremos realizar y cuál es su posible precio de venta para poder obtener cuál es el monto de la comercialización de este emprendimiento. Si al monto de comercialización le restamos la construcción con todos sus gastos directos e indirectos, los honorarios, las tramitaciones, el costo de el escribano y toda la connotación jurídica que tiene el de realizar un emprendimiento, el desarrollador si estuviera incluido, las inmobiliarias, todos estos gastos que hacen a la venta del edificio, lo que nosotros vamos a percibir menos todos estos gastos nos dejan como residuo el valor del terreno. Este método residual tiene dos posibilidades. El estático, que es obtener todos los valores a hoy, y es el que se utiliza normalmente para establecer el valor de la tierra. Y el dinámico, que considera el tiempo que transcurre en la obra y que esto es el método apropiado, digamos, para poder evaluar proyectos de inversión, donde luego con determinados estudios económicos, como Salavan y Latir, nos van a permitir establecer cuáles son las rentabilidades de los proyectos. Este es el método que se utiliza para esos casos. Método del valor físico. Este método, digamos, lo conocen aquellos que son tasadores de hace mucho tiempo. Se basa en obtener el valor del lote y el valor de la construcción por separado. Es el que se aplicaba con anterioridad a la implementación de la norma del Banco Central que le da lugar de entrada al método de comparables. Y para el valor del lote se utiliza comparación con fincas similares. Pero para la edificación se considera el valor de reposición, que todos lo conocemos, para la calidad de construcción que estamos analizando. Y se le aplican criterios de depreciación de acuerdo a antigüedad y estado, que es la fórmula de Rosheide, que ustedes la tienen en la publicación que se hizo anterior al curso. En realidad, este método del valor físico, que era el que se utilizaba históricamente para tasar, como ustedes ven, la única pequeña incidencia que tiene de la zona en que se implanta el predio o el bien a tasar, estaba considerado en el valor del lote. Pero luego en la edificación no, simplemente era un valor de nuevo depreciado. Esto demuestra poco la deseabilidad del mercado, esto demuestra poco el interés de esa propiedad, esto demuestra poco las diferentes situaciones que puede tener con relación a las calidades o a las formas que nos permite, sí, el método de comparables, al considerar la influencia del mercado, tenerlas dentro de ello.
método de capitalización es obtener el valor de una propiedad con relación a la rentabilidad que genera. Bueno, tenemos para hacer tasaciones, y esto ya es prácticamente lo último con relación a las generalidades, los métodos separativos, o el método separativo. Y luego tenemos el método conjunto. El método separativo es cuando hacemos la valoración del terreno, considerando sus valores intrínsecos, que son los propios del lote, como la medida, la orientación, la ubicación, etc. Y los extrínsecos, que son los exteriores al lote: zonificación, código, ubicación en la manzana, entorno. Todo esto es lo que nos permite, aplicando el método de comparables, o el del costo, cuando no puedo tener comparables para el terreno, pero adecuándolo a las características estas, o modificando ese valor de acuerdo a las características intrínsecas o extrínsecas. Además, entonces, de obtener de esa manera el valor del terreno, tenemos la valoración del edificio por separado, donde también tenemos valores intrínsecos, que son la antigüedad, la calidad de materiales, las técnicas constructivas, y tenemos los extrínsecos, que tienen que ver con el mantenimiento, con las posibilidades de adaptación. Estas posibilidades de adaptación son realmente como mucho más fuertes en aquellos destinos no residenciales. Por ejemplo, en las industrias, la modificación en los sistemas o en las formas de realizar las líneas, por ejemplo, o realizar el acopio, hace que determinadas características de construcciones de hace 40 años en cuanto a altura, hoy sean prácticamente no inutilizables, sino con mucha menos utilización que las naves de altura. O, por ejemplo, las características de funcionalidad, que eso sí lo podemos ver en las viviendas, cuando tenemos deficiencias en la funcionalidad, un living opuesto y separado de la cocina, o tener que pasar por dormitorios para llegar a los sanitarios. Todas estas situaciones de funcionalidad son las que modifican en algún punto estos valores que se obtienen analizando los factores intrínsecos y extrínsecos. Se aplica el método de comparables y el de valor físico para este tipo de tasaciones por el método separativo. Tenemos el método conjunto. Esto se utiliza para tasar las propiedades horizontales en sus diferentes